Programa de desarrollo con énfasis en nutrición Prodenu Condestable. Estimadas madres de familia y profesoras que forman parte del Prodenu Condestable, el día de hoy vamos a trabajar el siguiente taller. El tema de hoy día es la violencia. Y queremos trabajar esto porque es una condición que se da muy frecuentemente en nuestro país, que se puede dar muy frecuentemente en nuestro barrio, que se puede dar muy frecuentemente en nuestra cuadra y, ¿por qué no?, también dentro de nuestros hogares. Ustedes saben que en los hogares es donde aprendemos las primeras maneras de relacionarnos con las personas y es ahí donde se fomenta diariamente el enriquecimiento de hábitos, actitudes y valores. Por eso es tan importante trabajar este tema del día de hoy. Nos preguntamos ¿qué es la violencia? Y nos respondemos que es la utilización de la fuerza física o del poder contra uno mismo o contra otros, con fines de que este acto de violencia cause daños, ya sean físicos, psicológicos o algún tipo de privación en la persona que es víctima de esa violencia. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza contra uno mismo o contra otra persona, contra un grupo o una comunidad, y que cause o tenga muchas probabilidades de ocasionar lesiones, que pueden ser lesiones físicas, daños psicológicos o inclusive causar la muerte. También pueden causar privaciones o trastornos del desarrollo. Existen personas que están en situación más vulnerable que el resto para poder ser víctimas de ese tipo de violencia y que tienen las siguientes condiciones o características, como la edad. Y cuando hablamos de la edad hablamos de los extremos: los bebés, los niños y los ancianos. La discapacidad, ya sea física o mental. También puede ser la pertenencia a minorías o comunidades indígenas. También puede ser cuestión de género o la orientación sexual. Y también la privación de la libertad, lo que hace que tengan dificultades para ejercer sus derechos reconocidos por ley. Esas condiciones hacen que esas personas sean mucho más vulnerables que cualquier otra persona en la sociedad. Los elementos claves para que exista la violencia son: primero, la presencia de una habilidad y serie de acciones que tienen como consecuencia que alguien salga perjudicado o lesionado. Y segundo, que una de las intenciones principales que hay detrás de esta conducta sea causar daño o atentar contra la integridad física o psicológica de alguien. Es decir, que las intenciones de dañar a alguien son un factor imprescindible para que se pueda hablar de violencia. La violencia ha formado parte de nuestras vidas, incluso hace miles de años antes de que existiesen las civilizaciones y la escritura. Se produjeron actos, sucesos de violencia entre nuestros ancestros. No olvidemos a Caín, que asesinó a su hermano Abel con una violencia extrema. Igualmente, cuando llegaron los españoles a conquistarnos, ¿qué pasaba en el Imperio Incaico? Había una guerra entre Huáscar y Atahualpa y había causado esa guerra mucha gente muerta entre los ejércitos. Igualmente los españoles causaron muerte en miles de indígenas. Las distintas clases de violencia se han ido manifestando de un modo u otro en función del momento histórico y el lugar. Cada cultura ha utilizado una manera de interpretarla y reaccionar ante ella. Hoy en día, la violencia que sacude al mundo sigue siendo abrumadora, y saber reconocer los diferentes tipos de violencia es una de las claves para luchar contra este fenómeno. Los diferentes tipos de violencia, como dijimos, no existe un único criterio para clasificarla, sino hay varios. Los más comunes suelen partir de dos factores: el modo en el que se ejerce la violencia y el sujeto o sujetos que la ejercen. Estos dos factores son los que estructuran la clasificación de los tipos de violencia. Es la violencia interpersonal. Este
es el tipo de violencia en la que un individuo agrede a otro. En esta categoría podemos encontrar la violencia doméstica, el bullying, los casos específicos de atraco con violencia, violencia contra compañeros de trabajo, maltrato a niños, ancianos. Aunque en la violencia interpersonal el causante sea un individuo o un grupo reducido de ellos, es posible que este tipo de agresiones tengan parte de su explicación en fenómenos sociales. Por ejemplo, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, que son factores muy ligados a conflictos y al uso de la violencia, que incluye actos y comportamientos que van desde violencia física, sexual, psicológica, privaciones y hasta abandono. Los tipos de violencia según la naturaleza del acto. También se puede distinguir entre tipos de violencia atendiendo al modo en el que se intenta dañar o perjudicar, es decir, observando la naturaleza y el contenido de la agresión. Existen las siguientes clases de violencia. La primera es la violencia física, que es el tipo de violencia más típica y posible de imaginar, ya que es muy visual y fácil de identificar. En ella alguien hace algo para dañar el cuerpo de otra persona, produciéndole dolor, sufrimiento y en ocasiones puede conducirlo hasta la muerte. La violencia física deja huellas fáciles de identificar, como arañazos, heridas, moretones, fracturas de huesos, etc. La segunda violencia que podemos diferenciar es la violencia psicológica. Es aquella que produce daños afectivos, morales y psicológicos sobre la persona sin que medie la fuerza física en ningún momento. Y lo que hace es mermar la autoestima, porque permanentemente va a ir minando la autoestima de la persona, agrediéndola verbalmente por medio de insultos, descalificándola, produciéndole heridas invisibles que son difíciles de curar y que permanecen siempre en la mente de la víctima. La violencia psicológica es más difícil de detectar, es más difícil de curar y como es invisible porque generalmente el victimario no lo hace delante del resto de personas, no nos podemos imaginar que quizás nuestra vecina o nuestra hermana esté sufriendo permanentemente de agresiones que son quizás mucho más fuertes que un golpe, porque al final el golpe se pone morado, después se pone verde y desapareció, pero las heridas invisibles, esas son más difíciles de curar. Encontramos también la violencia sexual, que es aquella violencia que denigra la integridad sexual de una persona, sea que haya contacto genital o no. Se entiende que la integridad ha sido vulnerada, toda vez que la víctima no da su consentimiento. La violencia sexual abarca coerción, amenaza, intimidación, uso de la fuerza, violación, acoso, abuso, explotación sexual, trata de blanca y hasta prostitución. Cuando esta violencia se manifiesta a través de violaciones, se da la mano con la violencia física, aunque hay que señalar que en estas el componente sexual no es un simple complemento, sino que adopta una forma de violencia que consiste en intentar dañar psicológicamente a la otra persona. La violencia económica. Se trata de un tipo de violencia en la que se daña la capacidad de una o varias personas para utilizar el dinero que ganan, ya sea mediante el robo o la utilización indebida de cuentas bancarias. Entran dentro de esta categoría así como los engaños para que realicen inversiones que a la larga resultan ser una estafa. Esta violencia en los últimos años se da con mayor frecuencia. La negligencia también es considerada un tipo de violencia que se da por omisión, ya que en ella la agresión consiste en no realizar unas acciones a las que se está obligado para garantizar el bienestar mínimo del resto. Es el tipo de violencia que se caracteriza por no realizar acciones que pueden generar en otra persona o colectivo la falta de bienestar y seguridad. Generalmente este ejemplo de negligencia se puede dar cuando, por ejemplo, se acude a una comisaría para presentar una denuncia de agresión o de violación y las autoridades no actúan rápidamente en este caso. O le dicen a la mujer que ha ido a decir, me han pegado mi marido, le dice, ¿qué habrás hecho tú? Cuando un cuidador también, ya sea
de bebés o de niños pequeños o de ancianos, los maltratan físicamente, les dejan de dar sus medicinas, les dejan de dar sus alimentos. También es un tipo de violencia que se considera negligencia y también está penada. La violencia cultural. En este tipo de violencia las agresiones forman parte del marco de referencia de una cultura y están relacionadas con los signos de identidad cultural de una cultura concreta. Por ejemplo, los conflictos armados, el de ideologías que justifican la violencia para alcanzar objetivos políticos mediante atentados terroristas. Ejemplo de esa violencia la hemos vivido nosotros en el Perú entre los años 80 y 2000, que sufrió un tipo de violencia terrible donde murieron y desaparecieron más de 35.000 personas. No olvidemos, por ejemplo, la masacre en Ayacucho de Lucanamarca, donde murieron 79 comuneros y entre ellos habían niños, ancianos y mujeres. Existe también la violencia racial, que es aquella que ejercita o se usa en contra de una persona a causa de su origen étnico. Se relaciona también con la xenofobia, que es el rechazo, odio u hostilidad a personas que provienen de otra nación o que tienen una piel de diferente color o de diferente cultura. Este tipo de violencia es ejercida por un victimario que cree en la superioridad de su raza. El ejemplo más doloroso es el de los nazis, persiguiendo y matando a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. El racismo también puede darse entre individuos de una misma nación, como ocurre en naciones multiétnicas. En el Perú, lamentablemente, muchas veces somos testigos de este tipo de violencia racial. Las vemos a veces por televisión. La semana pasada o antepasada hemos visto dos ejemplos muy concretos de violencia racial. Uno en el Parlamento por una congresista y el otro en la calle por un individuo que maltrató a un sereno. La violencia laboral. Se trata de violencia que puede ser psicológica, física o sexual y es ejercida en el lugar de trabajo sobre una persona. Esta violencia puede provenir de cualquier sujeto, independientemente de la jerarquía. Si, por ejemplo, es un superior o es una persona de alto mando, se considera que hay abuso de poder. Pero también pueden ser los compañeros de trabajo, que lo hacen con el propósito de doblegar la voluntad del trabajador en el ejercicio de sus funciones. Ejemplo de esta violencia es la discriminación que se puede dar a un compañero de trabajo o a una persona. Es el aislamiento laboral, no hablarles, sobrecargarlos de trabajo, culparlo de cualquier error o cosa que suceda en el trabajo, desprestigiarlo frente a otros y frente a sus compañeros. Y la violencia o el acoso sexual que se da generalmente cuando es una persona que ejerce un poder, una autoridad dentro de una empresa y trata de sacar provecho de eso tratando de abusar sexualmente de una trabajadora. La violencia política o institucional es cualquier práctica de un actor político que puede ser un individuo que forma parte de un partido y que condiciona a las demás personas a que formen parte de este para poderle dar algún tipo de prebenda o beneficio. O sea, un clientelismo. ¿Qué se entiende por violencia institucional? Son todos los actos cometidos por los funcionarios públicos que en representación del Estado retrasan, dificultan e interfieren con los derechos ciudadanos, especialmente cuando impiden el acceso a la justicia, sea por negligencia, por corrupción o por prejuicios raciales o de género. Últimamente estamos cansados de ver en televisión actos de corrupción, tanto de los altos funcionarios como de medianos funcionarios y por qué no decir también hasta de los expresidentes que ha habido en nuestro país. Muchos de ellos están investigados por actos de corrupción. El otro tipo de violencia que nosotros vamos a trabajar es el bullying o el acoso sexual, que se refiere fundamentalmente al tipo de comportamiento violento e intimidatorio que se ejerce de manera sistemática, verbal, física o psicológica entre niños y adolescentes durante la etapa escolar. Se trata de una serie de maltratos continuos que son llevados a cabo de manera intencional por uno o por varios compañeros con el propósito de agredir, de generar inseguridad o
entorpecer el desenvolvimiento escolar de la víctima, que se caracteriza por ser sumisa, tener dificultades para defenderse, presentar baja autoestima, ser inseguros o porque se diferencian de sus compañeros por diversos motivos. Afecta, como dijimos, a niños y adolescentes en sus relaciones con sus compañeros de estudio. Generalmente el bullying comienza con burlas que se van intensificando hasta que en muchas ocasiones derivan en agresiones físicas, como son golpes, patadas, empujones, ¿no? Que pueden ser ejecutadas por uno o por varios compañeros. O por agresiones verbales, como apodos, chismes, rumores, amenazas, humillaciones en público. O también por agresiones sociales, que buscan aislar o excluir al niño o adolescente del grupo social. Como consecuencia generan daños psicológicos y emocionales en el individuo afectado. El bullying sexual se trata de un tipo de asedio de connotación sexual o abuso. Los casos más graves de este tipo de bullying sexual generalmente es con las niñas, que son las principales víctimas, así como los homosexuales. El ciberbullying, también conocido como ciberacoso. En este caso, el agresor se vale de redes sociales y de otros recursos tecnológicos para hostigar o humillar a su víctima y enviar información a una persona o a un grupo de personas con el afán de ridiculizarlo. Es uno de los tipos de violencia cuyo alcance es difícil de precisar, porque el número de personas potencialmente capaces de ver este tipo de contenidos estigmatizantes es muy elevado. Es uno de los últimos tipos de violencia que se han creado en estos últimos años, ya que se da, como dijimos, en las redes sociales, que están siendo muy utilizadas, sobre todo en esta época de pandemia. Con este tipo de violencia estamos terminando el taller de hoy día. La pregunta del día de hoy es: ¿qué cosa entendemos por violencia? La segunda pregunta: ¿cuáles son los tipos de violencia que hemos trabajado? Solamente enumerar. No se olviden que contestando a las preguntas ustedes van a ser acreedores a unas monedas que a fin de año se va a poder cambiar con algún producto útil para su hogar. No nos olvidemos que seguimos en cuarentena, que seguimos con el coronavirus entre nosotros. Tratemos de usar las 3 Cs. ¿Cuáles son las 3 Cs? Evitar estar en ambientes cerrados, evitar ir a lugares concurridos y evitar el contacto cercano con las personas. Agradecemos a la compañía minera Condestable por su auspicio y a la Fundación Integración Comunitaria por la producción de este video.